Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos al tercer parcial de este semestre de temas de filosofía. Ya estamos en el último parcial, ya casi terminamos. Durante este parcial nos vamos a enfocar sobre los temas de la vida en sociedad y el sentido de la vida. Primero vamos a hablar de cómo es que nosotros los seres humanos vivimos en sociedad, por qué vivimos en sociedad, por qué es de mayor beneficio vivir entre con otras y con el apoyo, apoyando a otras personas y no vivir completamente solos. ¿Cuál es la mejor manera de vivir en sociedad y cómo podemos ir mejorando nuestra sociedad cada vez más? Eso es de lo que vamos a estar hablando durante las siguientes 10 o 15 clases. Ok, vamos a empezar por justificar por qué vivimos en sociedad. ¿Qué han dicho filósofos anteriormente para defender que tenemos que vivir en sociedad? Como en muchos temas, vamos a empezar hablando de Platón. Platón precisamente, como ya les había comentado anteriormente, habló de muchos temas, nos dio mucho material filosófico para leer, para investigar, para comprender. Y la política no va a estar fuera de la órbita de Platón. Entonces, Platón nos va a decir que la sociedad es algo natural. El ser humano, por naturaleza, se junta en sociedades para poder vivir mejor, para poder sobrevivir. Hay que preguntarse, ¿qué se prefiere? ¿Lo bueno o lo malo? Obviamente tendremos que responder que preferimos lo bueno a lo malo. Esto es lo que nos dice nuestra razón. Nuestra capacidad de razonar sirve para ver qué nos conviene más y qué no nos conviene. Cuando nos ponemos a ver si es mejor vivir en sociedad o vivir yo completamente solo sin ayuda de nadie, me doy cuenta de que es mucho mejor vivir en sociedad. La sociedad me ayuda a sobrevivir, así como, por ejemplo, a un león, a un tigre, a varios animales nacen con la capacidad de correr, nacen con grandes dientes, nacen con grandes garras, nacen con la capacidad de camuflajearse para esconderse de los depredadores y así poder sobrevivir. Nosotros no tenemos garras ni tenemos dientes, no podemos cambiar de color, pero podemos pensar y ese pensamiento nos permite unirnos y asegurar nuestra sobrevivencia. Entonces, obviamente, lo bueno, lo que vamos a desear va a ser vivir en sociedad. Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que la razón nos dice que es lo bueno. Para Platón existen distintas formas de gobierno. Unas son muy malas, son corruptas y solo existe una forma de gobierno que efectivamente promueve el bien, que promueve que todos vivan con bien. Para empezar, está la tiranía. La tiranía es cuando un solo hombre, una sola persona, ejerce el poder y lo suele ejercer a través de la violencia y lo suele ejercer a través del miedo. Este tipo de gobierno no es bueno porque está basado en los sentimientos de las personas, está basado en su coraje, en su ira, en sus pasiones, en sus sentimientos, en los sentimientos del tirano, del dictador que con la fuerza y con el miedo hace valer su palabra. Luego está la democracia. Platón nos va a decir que la democracia de hecho no es buena. ¿Por qué? Bueno, para empezar, ya les había comentado antes de que a Sócrates, que fue maestro de Platón, lo condenaron a beber un veneno y así suicidarse, por andar fregando a los atenienses con preguntas todo el tiempo.
Eso fue un ejercicio democrático. Varias personas votaron, hicieron valer su voz para mandar a Sócrates a suicidarse. Y Platón, que era su estudiante, obviamente tenía muy mala imagen de la democracia. Además, Platón nos dice, en la democracia siguen teniendo demasiado valor, demasiado peso los sentimientos de las personas. No es todavía una forma de gobierno racional, es una forma de gobierno emocional. Recordemos, por ejemplo, en 2012, por qué Peña Nieto terminó siendo presidente de la República. Muchas personas votaron por él simplemente porque era guapo, porque era bien parecido. También nos dice Platón que en la democracia se le da el mismo valor a la opinión del tonto que a la opinión del inteligente. La opinión de un ignorante vale lo mismo que la opinión de un doctor en derecho, un doctor en economía. Entonces, por eso la democracia no va a ser un buen sistema de gobierno. Luego tenemos la oligarquía. La oligarquía es cuando un grupo muy reducido de personas se encarga del gobierno. Pero en la oligarquía, este grupo hace leyes, promueve las leyes de manera que su grupo sea beneficiado. Entonces, igualmente no es un sistema de gobierno racional, es un sistema de gobierno de sentimientos, en los que los sentimientos y la avaricia de poder y de dinero de los oligarcas, que suelen ser, por ejemplo, mercaderes, que suelen ser comerciantes, son sus sentimientos por los que ellos hacen leyes. Es lo que los impulsa a hacer las leyes y a gobernar, solamente esos sentimientos. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor forma de gobierno? ¿Cuál va a ser la mejor manera en que se puede gobernar? Hay que preguntarse, ¿quién debe gobernar? ¿El tonto o el sabio? ¿El que conoce las cosas? ¿El ignorante o el que está educado? ¿El que sabe de gobernar o el que no sabe? Obviamente tendríamos que decir que quien debe gobernar es quien sabe gobernar, quien es inteligente, quien sabe de las cosas. ¿Y el sabio sabe de justicia o no? Obviamente tenemos que responder que sí, el sabio sabe de la justicia. Un gobernante debe saber de la justicia. Un gobernante debe saber de la verdad. Un gobernante debe conocer el bien de verdad. Entonces, Platón nos presenta la idea del rey filósofo. Solo una persona que conozca la justicia de verdad y el bien de verdad puede gobernar. Y como ya hemos dicho antes, las cosas verdaderas están en un mundo aparte del nuestro, del que vemos por nuestros sentidos. Las ideas verdaderas están en un mundo más allá, en un mundo de ideas. Y es el filósofo, a través de su contemplación, a través de su razonar, a través de su filosofar, el que se encuentra más cerca de reconocer estas ideas verdaderas. Entonces el filósofo va a estar más cerca de saber, más que cualquier otra persona, lo que es la justicia verdadera, lo que es el bien verdadero. Por eso, quien debe gobernar debe ser un rey, una persona o una aristocracia. Una aristocracia es un sistema de gobierno en el que la gente más capaz y más preparada es la que gobierna. Siendo así, las personas más inteligentes, los filósofos, los que están más cerca de conocer la verdad, tienen que ser los que van a gobernar, porque ellos, como ya he repetido, conocen la justicia de verdad. ¿Y acaso no queremos que nuestros gobernantes ejerzan justicia de verdad? ¿No queremos que nuestros gobernantes apliquen el bien de verdad, que nos traigan el bienestar verdadero? Para Platón eso sería únicamente posible a través de la figura del rey filósofo.
También, respecto a política, ya había mencionado esto en alguna otra clase, para Platón existían tres clases sociales diferentes dependiendo del alma que se tenía. Quienes tenían un alma sensible, quienes tenían un alma más cercana a las cosas materiales, se iban a dedicar a ser artesanos, se iban a dedicar a ser labradores, se iban a dedicar a ser granjeros, a las cosas artísticas, a las cosas del mundo material. Quienes tenían un alma más pasional, quienes tenían los sentimientos a flor de piel, iban a ser soldados, iban a ser quienes protegieran a la ciudad, iban a ser los militares, la fuerza física de la ciudad-estado. Y, obviamente, quienes tienen un alma racional, quienes conocen las cosas de verdad, van a ser los filósofos, y estos filósofos van a ser los gobernantes, van a ser los reyes, quienes estén más alto en la pirámide de las clases sociales. También importante en Platón va a ser la idea de justicia. Que cada quien se ocupe de sus asuntos. Esa es la definición que nos va a dar Platón de justicia. Que cada quien haga lo que le corresponde hacer, como se debe hacer, y sin meterse en los asuntos de los demás. Así, por ejemplo, un campesino, ¿qué le toca hacer? Arar su tierra. No le corresponde ir a la guerra, y no tiene que meterse con la manera en cómo los militares van a la guerra o cómo los gobernantes hacen leyes. Un militar no tiene por qué andarse metiendo en las cosas de campesinos ni en las cosas de gobernantes. Su trabajo es defender la ciudad y debe hacerlo bien. Un gobernante no tiene por qué andarse metiendo en cosas de campesinos o en cosas militares. Su trabajo es hacer las leyes y procurar el bien para la ciudad-estado, procurar el bien de los ciudadanos. A veces suena bonito, a muchos les gusta, a otros no, pero eso es lo que nos dijo Platón, y es una de las ideas políticas más importantes, tal vez no con más fuerza, pero sí más importantes de la filosofía en general. Ahora hablamos de otro griego, que es Aristóteles. Siempre hablamos de Platón y Aristóteles porque son grandes filósofos muy importantes. Como ya había dicho en las clases de naturaleza humana, para Aristóteles el ser humano es un animal político. ¿Qué significa esto? Que es un animal que necesita de reunirse en sociedades para poder sobrevivir. Esa es su naturaleza, crear sociedades. Solo en sociedad puede sobrevivir. Si se va solo a vivir a cualquier lugar, si está completamente solo, está a la merced de la naturaleza, de los animales, de los huracanes, los tornados, las lluvias. Necesita juntarse con otras personas para poder sobrevivir. Lo que los animales tienen en fuerza, el ser humano lo tendrá en número. Mientras otros animales tienen su fuerza para sobrevivir, el ser humano, a través de la relación con grandes números de otras personas, asegura su sobrevivencia. Para esto sirve nuestra razón, para poder unirnos a otras personas. La comunicación, la capacidad de lenguaje nos permite hablar con otras personas, hacer saber nuestras necesidades y que ellos nos comuniquen sus necesidades, y a través de la comunicación llegar a acuerdos que sean benéficos para todos. Si alguien no tiene fuerza, pero tiene inteligencia, puede pedirle ayuda a alguien que sea fuerte para, no sé, construir una casa. Si alguien sabe de economía, pero no sabe de granjas, de cómo se maneja una granja, puede pedirle ayuda a alguien que sí.
y así saber cómo darle mejor precio a sus productos. Nos necesitamos los unos a los otros. Cuando a alguien le falta algo, alguien le va a ayudar con lo que le falta. Alguien que tenga mucho de lo que a la otra persona le falta. ¿Qué es una sociedad justa? ¿Cómo vamos a encontrar justicia en la sociedad según Aristóteles? La sociedad justa, nos dice, es aquella que permite todas las potencialidades del hombre hasta el bien mayor. ¿Qué significa esto? Que el ser humano pueda desarrollarse como quiera, con completa libertad, para poder ser lo que él quiera ser, lo que ella quiera ser, lo que él quiera ser, sin ningún problema, y así obtener el mayor bienestar. ¿Cuál va a ser el mayor bienestar posible? La felicidad. Ese es el propósito de la sociedad, lograr que los seres humanos sean felices. ¿Cómo lo va a lograr? A través de su desarrollo personal, a través de encontrar su propia manera de felicidad, a partir de seguir su propio camino. Eso va a ser la felicidad para Aristóteles. Ahora, también hay que mencionar que tanto Platón como Aristóteles defendían la esclavitud. Había personas, según los griegos, que habían nacido para ser esclavos. Esa era su naturaleza, como si fueran animales. Entonces, ¿cómo quedan las definiciones de justicia? ¿Cómo quedan las definiciones de una sociedad justa en los labios de personas que también defendían la esclavitud? Ahora, de manera mucho más reciente, mucho más moderna, pasamos del siglo IV antes de Cristo al siglo XVIII de nuestra era, siglo XVII. Tenemos a Thomas Hobbes, de él ya también hablé un poco. Thomas Hobbes nos habla de que el ser humano, en su naturaleza, es violento, pues tiene completa libertad. El ser humano es completamente libre por naturaleza, y en esa libertad tiene la libertad para lastimar a otros y así ver por su propia sobrevivencia. Poder obtener la tierra del otro, poder obtener los recursos del otro, tiene toda la libertad para lastimarlo y matarlo. Y eso es un estado de naturaleza para Hobbes, un estado violento. Entonces, para asegurar la sobrevivencia de todos, para asegurar la paz, es necesario crear un estado absoluto, un estado con todos los poderes posibles. Cuando surge el estado, cuando los seres humanos crean el estado, es porque ya se dieron cuenta de que su misma violencia los pone en riesgo. Ellos deciden crear un estado al que le entregan todos sus derechos, toda su libertad. Le dicen, toma mi libertad porque es peligrosa para mí. Tú guárdala y encárgate nada más de que yo pueda vivir. Y eso es lo que hace el Estado. Los ciudadanos hacen un contrato entre sí mismos, hacen un acuerdo entre sí mismos para no lastimarse. Pero no hay ningún acuerdo entre el Estado y los ciudadanos. El Estado no tiene absolutamente ninguna preocupación respecto de los ciudadanos más que defender su vida. Y si es necesario, su vida y sus propiedades. Y si es necesario usar la violencia para mantener la paz, se hará. Es un estado del que no se puede renegar. Es un estado con poder total y completo. Ahora, la sociedad tal como la conocemos hoy surge a través de las ideas del contrato social de la Ilustración, sobre todo de los trabajos de Rousseau y de Locke, de quienes ya hablé anteriormente. Sus ideas se basan en los principios de igualdad y libertad. Todos los seres humanos somos iguales,
y todos los seres humanos somos libres. Para Rousseau, al contrario que Hobbes, el ser humano es bueno por naturaleza, y son las injusticias de un Estado hecho por gente injusta lo que lo vuelve malvado. Es necesario que el pueblo bueno recupere el Estado y se eduque. Cuando el Estado está hecho de ciudadanos buenos, entonces las leyes serán buenas. Como lo dije nuestro presidente cada mañana, el pueblo bueno. Para Locke es un poco diferente, y Locke es el padre de lo que se conoce hoy como liberalismo, lo que es el principio del neoliberalismo, del que ya hablé anteriormente en las diapositivas que les mandé. Pero el liberalismo clásico de Locke, basado también en las ideas de igualdad y libertad, nos dice que los seres humanos tienen dos derechos esenciales: el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Y es responsabilidad del Estado defender esos derechos, defender el derecho a que las personas vivan y defender el derecho a que las personas tengan sus propiedades a través de las cuales se enriquezcan y ganen dinero y todo eso. El Estado no tiene por qué meterse en los asuntos individuales de las personas. Cómo hagan negocios, cómo hagan su riqueza, eso no le concierne al Estado. El Estado simplemente tiene que proteger que siga obteniendo esa riqueza. Locke, por ejemplo, era comerciante de esclavos. Tenía una compañía de comercialización de esclavos. Bajo las ideas de Locke, aunque todos los seres humanos son libres e iguales, el Estado no tiene por qué meterse en su negocio de esclavos. El único propósito del Estado es asegurarse de que Locke siga ganando dinero. Eso es lo único que le debe de importar al Estado. Hoy, más que nunca, están tomando fuerza los ideales de dignidad. Durante mucho tiempo, el neoliberalismo, surgido del liberalismo, dictó cómo se hacía política en el mundo. Se ponía el bienestar económico antes que el bienestar humano, antes que el bienestar social, que el bienestar de las personas, porque se creía que ese era el mejor sistema de gobierno. Un sistema en el que las personas tenían libertad, sí, nominalmente, pero no efectivamente. Como dije, bajo el liberalismo los esclavos eran algo que debía ser protegido, el comercio de esclavos. Pero desde hace algún tiempo, un siglo, quizá dos, toma fuerza la idea de la dignidad. Hay que hacer efectivo eso de que todos los seres humanos somos iguales. Todos somos seres humanos y todas las vidas valen. Es necesario proteger esa vida. Y esa vida no tiene que estar dependiendo de factores económicos. Hay que respetar y proteger la vida por lo que es. Defender la dignidad de las personas. Nos asociamos entonces para ayudarnos los unos a los otros, para sobrevivir. Cuando ya nos asociamos con otras personas, cuando nos empezamos a juntar, entonces empezamos a crear reglas, empezamos a crear leyes y también empezamos a crear una moral. Las reglas que nos dicen cómo comportarnos unos con otros, las leyes que dicen si no te comportas de esta manera te puede pasar esto, y la moral, que depende de nuestros sentimientos. ¿Cómo me siento yo actuando de esta manera? Si lo que hago es correcto o no, si es bueno o malo. De ahí la importancia de la sociedad y de todo lo que viene con ella.
necesitamos estar juntos, necesitamos apoyarnos. Y en épocas como la actual, en los momentos históricos que estamos viviendo, con la pandemia y con la amenaza de crisis económica, más que nunca tenemos que estar juntos y apoyarnos los unos a los otros. Esa es la justificación de la sociedad. Solamente juntos podemos sobrevivir. Si crees que no necesitas de nadie más, entonces vete al monte a vivir como los animales. Ahora, esto no es tarea. Repito, porque su capacidad de seguir instrucciones me impresiona, y no de manera positiva. Esto no es tarea. Son simplemente preguntas para ustedes, para que las reflexionen. ¿De verdad somos todos iguales? Las constituciones, las leyes, los discursos dicen que todos somos iguales, que hay igualdad entre hombres y mujeres, que hay igualdad entre personas blancas, morenas e indígenas, que hay igualdad entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales, personas trans. ¿Existe realmente esa igualdad? ¿Somos todos iguales? Vivimos en una sociedad justa, tenemos sistemas de justicia y tenemos leyes, pero ¿realmente vivimos en una sociedad justa? ¿Y qué ocurre con la exclusión? ¿Por qué defendemos que ciertas personas no puedan acceder a ciertos derechos? ¿Por qué defendemos que ciertas personas merecen estar en la miseria en la que están? ¿Por qué defendemos que existan personas pobres y que existan personas ricas? Los dejo con esas preguntas que, repito, no son tarea, y nos vemos mañana. Cualquier pregunta, por favor, háganmela saber a través del grupo de WhatsApp. Hasta luego.